Hola, quiero agradecerte nuevamente por estar aquí en este programa, podcast o como gustes mencionarle o llamarle a esta porquería de espacio en el que estás el día de hoy. ¿Estás invirtiendo bien tu tiempo? No lo sé, deberías de replantearte tu existencia respecto a estar escuchando esto. Hace un par de días recuerdo haber publicado algo que ofendió a muchos, a bastantes personas. Y específicamente, perdón, cámara. Y específicamente ofendió más a las personas que podemos llamar de cierta forma se dedican a la parte de pentest. Hicimos una publicación, en este caso se hizo una publicación que dice exactamente así. Rayos. Ya. El pick-locking, había unos que me hacían mención que se dice lockpicking. Me da exactamente igual. ¿Por qué? Porque sí. Y ahorita van a ver por qué. Es el pick-locking. Si en un curso de estas escuelitas de hacking te enseñaron técnicas de pick-locking, ¡felicidades! Te cobraron por un curso de cerrajería. Si no te contratan en seguridad, por lo menos puedes duplicar llaves de vehículos a los que se les pierden. No se escribe pick-locking, no importa. Laboralmente no es una habilidad necesaria. Y precisamente hice mención, viene podcast de conocimientos inútiles de las escuelitas de hacking. Pero no es en esta sesión un podcast de habilidades inútiles de escuelitas de hacking, sino todo lo contrario. Dije, ¿para qué malgastar tiempo en hacer mención en las cosas que están mal? ¿Por qué no enfocarnos en las cosas que se deberían de hacer y a lo mejor que posiblemente estén bien? Por lo cual, en esta sesión o en este episodio específicamente, te voy a hablar respecto de las cosas y de las preguntas. Te voy a responder las preguntas que normalmente me hacen respecto a cómo o qué deberían de estudiar o similar respecto o para iniciar en el mundo de la seguridad informática, seguridad de la información o ciberseguridad. Como punto principal, hay que tomar en cuenta varias cuestiones. Una de ellas es, muchas de las veces me preguntan, Alejandro, ¿qué es lo que debo estudiar para poder llegar en algún momento a estudiar, en este caso, seguridad? Como tal, es un poco complicado porque hay muchísimas áreas y hay muchísimas áreas, hay mucho de todo que hacer y hacia dónde poder estudiar. Yo principalmente les recomiendo acceder al taller de orientación vocacional. Hay 2 sesiones, ¿eh? Hay una el 10 de octubre, que es de 11 de la mañana a 3 de la tarde, dura 4 horas. Y otro es de 24 de octubre, desde 6 de la tarde a 10 de la noche. Son gratuitos. En el cual precisamente vamos a tocar estos temas, pero a detalle, a final de cuentas. En fin, ya acabó la mención. Sigamos. Normalmente me hacen preguntas como, o hacen mención, o cada vez que navego a través de Facebook o a través de cualquier tipo de red social, siempre veo preguntas muy recurrentes como, ¿qué tipo de sistema operativo utilizo? O ¿qué lenguaje de programación debo aprender? O ¿qué herramientas debo aprender a utilizar? Pero estamos haciendo las preguntas completamente equivocadas y les voy a hacer mención por qué. Aquellos que hacen mención de que debemos de aprender tal o cual distribución de Linux, o inclusive aquellos que hacen mención que debemos aprender Linux antes que otro sistema operativo, no sé en qué estén pensando, no sé si ya hayan trabajado anteriormente o si ya hayan trabajado principalmente. Por una cuestión. Una, en los ambientes corporativos normalmente se utiliza Windows. Y ahí en los ambientes corporativos te puedo garantizar 100% que si tú te enfocas a decir, he visto muchos, no sé si llamarlo niños, o cómo llamarlos específicamente, pero he visto a muchas personas decir, Windows, guácala. En pocas palabras. Ya quiero ver el día en que entres a trabajar, o me gustaría verlo, el día en que entres a trabajar y te digan, aquí solamente utilizamos Windows.
Y es muy probable que tú digas, oye, pero Linux es lo mejor y es lo máximo. Da igual. Aquí solamente se utiliza Windows. Y se utiliza Windows por una cuestión y se llama soporte. Algo que no tiene Linux. Linux se mantiene a través de la comunidad. Windows no. Windows estás pagando un licenciamiento para que te entreguen ese soporte. Es uno de los puntos principales. No te enfrasques en utilizar tal o cual sistema operativo. Por esas razones, inclusive puede haber, y es muy probable que tú me digas, ay, es que en la parte de servidores, normalmente, que se enfocan a la cuestión de hospedaje. Es donde se utiliza de forma más común Linux, claro que sí, eso no se puede evitar. Pero en temas de servidores, en cuestiones empresariales, se utiliza más Windows Server, o Windows en general. Aunque no sea específicamente la versión de servidores. Pero se utiliza más. Entonces, toma en cuenta eso. No te enfrasques en conocer tal o cual. Por ejemplo, hay quienes dicen, ¿qué tipo de distribución de Linux debo conocer? Es exactamente la misma. Lo único que cambia es el entorno gráfico. Y a lo mejor, si utilizas Debian, si utilizas Manjaro o algunas otras distribuciones que no están basadas como tal en sí. Por ejemplo, hay unas que no están basadas como tal en Debian. A lo mejor el comando o ciertos comandos de instalación y cosas por el estilo van a cambiar. En vez de apt es yum. Y ya. Al menos en temas de gestión de consola. Entonces, no te enfrasques en conocer cuál es la maldita mejor versión de Linux. Lo único que va a hacer es que vas a cambiar por completo el escritorio. El funcionamiento es exactamente igual. Ya sea utilices un Ubuntu, un Debian, un CentOS, un Manjaro, salvo un poco de Arc, ¿no? Ahí es a lo mejor un poco diferente. Sin embargo, de ahí en fuera es exactamente igual. No tiene el más mínimo sentido que te estés peleando por cuál o tal distribución es, en este caso, mejor. Da exactamente igual. Es una cuestión. Olvida por completo las distribuciones. Aprende cómo utilizar las consolas de comandos. Inclusive eso te lo puedo garantizar porque si llegas a entrar a un ambiente laboral, la posibilidad de que utilices ambientes gráficos en cuestión de Linux es ¿qué te gusta? ¿20%? La mayoría se gestiona a través de consolas de comandos. La mayoría se gestiona a través de aplicaciones que nos permiten realizar inicios de sesión o conexiones remotas a través de SSH. Si no sabes qué es SSH, investígalo. Está Google. Ese es uno de los puntos. Entonces, olvídate de las interfaces gráficas hasta cierto punto. Digo, no quiere decir que no se utilicen. Pero aprende a utilizar parte 1, consola de comandos. 2, olvídate de qué distribución es tal cual o mejor. Da exactamente igual cuando entras a trabajar. Y 3, en temas de sistemas operativos, ve olvidándote un poquito más de Linux y aprende a utilizar más Windows. A menos de que vayas a trabajar en un data center, ahí sí la posibilidad de que utilicen Linux es abismal. Y a los que están preguntándose y a lo mejor mencionando en sus cabecitas que dicen, oye, ¿y qué me dices de Red Hat? Pues dime cuántas empresas tienen Red Hat actualmente de forma laboral. Son muy pocas. Ahora, pasando al punto de, espero que ya haya quedado explicado el por qué da exactamente igual lo que utilices en términos de sistemas operativos o qué debes de aprender. Digo, realmente enfócate más en saber cómo funciona Windows, cómo funciona Windows Server, cómo son las políticas de grupo, cómo se gestionan permisos, principalmente las políticas de grupo, por mencionar algunos de los tantos puntos que puedes y que necesitas conocer. 2. Bueno, pasando de la parte de los sistemas operativos, pasamos ahora a las habilidades de desarrollo. ¿Se necesitan? ¿Son necesarias? ¿Es obligatorio aprender? No es obligatorio aprender desarrollo o lenguajes de programación o similares para poder acceder al mundo de la seguridad informática. La seguridad informática es muchísimo más que desarrollo. Al igual que todo. Por ejemplo, si vas al área de redes, no necesitas absolutamente aprender temas de desarrollo. Ningún lenguaje de programación en particular.
muy probable que necesites aprender cómo se utilizan las consolas de comandos y conocer al 100% la documentación de X o cualquier equipo o dispositivo que estés configurando. Pero nada más. Como recomendación, le reitero, no es necesario aprender lenguajes de programación, a menos de que vayas a un área en específico que requiera, como tal, temas de lenguajes de programación. La parte forense no requiere el conocer lenguajes de programación. Sin embargo, sí es importante por la cuestión de la automatización de búsqueda de cierta información. Aunque, inclusive la mayoría de las herramientas ya están desarrolladas por una razón. Porque la mayoría de las herramientas ya siguen un procedimiento y un proceso para tener cumplimiento respecto a ciertas legislaciones en cuestión a la recabación de información. Por lo cual, le reitero, inclusive ni siquiera es necesario ahí. Donde sí es importante, y de suma importancia obviamente, es para nuestros amigos pentesters que realizan actividades donde a lo mejor para poder optimizar la recolección de información gestionan o crean un script en específico con base a una actividad y tiempo y espacio en especial. Generan ese script, generan su pequeña herramienta y la ejecutan y cumple su función. Esa es una actividad. La segunda actividad es cuando nosotros desarrollamos plataformas, aplicaciones o similares, las cuales básicamente lo que van a hacer es, obviamente tenemos que aprender temas de seguridad, temas de desarrollo para la plataforma en sí, pero también para cuestiones de seguridad necesitamos aprender cuáles son las metodologías y demás cosas que debemos de tener en cuenta para implementar, por ejemplo, marcos normativos como lo es OWASP. Y a raíz de tomar OWASP con desarrollo, con PHP, con el lenguaje de programación que tú utilices y el que mejor prefieras, o HTML, ¿por qué no? Ya sé que no es un lenguaje de programación. Tranquilo. O en este caso también es, el punto era, es importante tomar en cuenta eso, que la programación no se requiere para todo en temas de seguridad. Va a haber lugares donde te lo van a solicitar porque vas a realizar N cantidad de actividades que a lo mejor incluyen cuestiones muy específicas donde vas a aplicar temas de desarrollo. Te reitero, donde normalmente las vas a utilizar es cuando desarrolles aplicaciones, cuando desarrolles inclusive soluciones de seguridad, cuando desarrolles plataformas web, etcétera, para aplicar tanto la parte de la seguridad, a lo mejor como la parte ofensiva, en cuestión de pentest y cosas por el estilo, para la cuestión de automatización de herramientas o de actividades. Sí es importante aprender de desarrollo, pero no es obligatorio, no es necesario. Te reitero, a menos de que vayas a las actividades que he mencionado previamente. Si quieres saber un poquillo más de esto, te reitero, ve, en este caso, inscríbete en la página en la plataforma, en la página de Facebook del instituto. Están los enlaces de inscripción. Es gratuito. Esos 2 tallercitos. Ahora, ¿qué otra de las preguntas hacen normalmente? Ya sé, en este caso, a lo mejor que pues el sistema operativo da exactamente igual. Sin embargo, aprende Windows. Que no necesito, como tal, aprender temas de desarrollo, de programación, para poder realmente saber seguridad o adentrarme en la parte de la seguridad informática. No lo necesitas. ¿Cuál es el siguiente punto? Es necesario aprender a atacar para aprender, en este caso, a defenderme. No es necesario. Es necesario conocer cuáles son las metodologías que utiliza el atacante para así tú aplicar un proceso básicamente, poder así mencionarlo, de ingeniería inversa y saber, básicamente, al tener nosotros la metodología que se utiliza, nosotros tenemos la posibilidad de aplicar un proceso inverso para poder protegernos exactamente de la misma forma. Imaginemos lo siguiente. Si nosotros ya sabemos que hay un proceso de recolección de información en el cual ciertos puertos de algún firewall, de algún sitio
o similar, o de algún servidor, se encuentran abiertos. Y a lo mejor ya sabemos específicamente qué puertos son vulnerables. Imaginemos puerto Telnet, que obviamente ya no... Sí existe, sin embargo no es necesario que esté abierto por lo vulnerable que es. Pero imaginemos que hay un servidor que tiene un puerto Telnet expuesto. Pues es muy probable que vaya a venir alguien y realice el proceso de ataque. No es necesario realizar la simulación del incidente o del ataque para decir somos vulnerables. Eso se los puedo garantizar. Otro ejemplo, SQL Injection. No es necesario realizar un SQL Injection para saber que somos vulnerables a un ataque de SQL Injection. Es tan simple como saber cómo se lleva a cabo o conocer cuál es la metodología específica sobre la cual se lleva a cabo el proceso de SQL Injection. ¿Y cómo es? Simplemente la parte de validación de datos. Si no se hace la validación de datos, pues obviamente nosotros tenemos la posibilidad de ser vulnerables a un SQL Injection. Es necesario, le reitero, conocer principalmente las metodologías, no como tal saber específicamente a realizar o a simular o a duplicar un potencial ataque. No es necesario. No es necesario realmente conocerlo. Lo que sí es necesario conocer es saber qué es en primera instancia lo que tenemos que proteger. Sí es importante en este caso saber cuáles son algunas de las X cantidad de cosas que debemos de conocer para poder implementar hasta cierta forma seguridad dentro de la organización. Ejemplo de esto es tomar en cuenta o tener en cuenta que la parte de la seguridad no solamente se compone de hardware y software, que es en este caso mayormente una de las mayores confusiones y considero que es uno de los puntos más de error que muchos toman en cuenta. El hecho de creer que la parte de implementar hardware o implementar un software o similar ya cumple con todas las medidas de protección necesarias y realmente no es así. Suele ser, y de forma muy específica, un error el considerar eso. La parte de la seguridad, hay un término muy importante que se llama seguridad de la información. La seguridad de la información abarca todo. Abarca desde la parte física hasta la parte lógica, o la parte física como tal y la parte digital. La parte de la seguridad física y digital. Dentro de esa parte física y digital está aquello que podemos denominar como seguridad informática y ciberseguridad. El término de ciberseguridad se acuña o se agrega, en este caso, y haciendo mención específicamente a ataques o a terminologías que utilizamos ya hoy en día, como ataques de negación de servicio, ataques de ingeniería social, malware, spyware, denegación de servicio, a todo ese tipo de cuestiones, de forma muy específica, hace mención la cuestión de la ciberseguridad. Esto es ¿con qué? Con base en la normativa 27032. La parte de la seguridad de la información hace mención que nosotros debemos de cuidar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, independientemente en dónde ésta se encuentre. Y nos da las pautas y nos da los puntos que nosotros debemos de tomar en cuenta para proteger esos tres principios. De forma física y de forma lógica. A raíz de ello, hay diferentes, en este caso, metodologías, hay diferentes marcos normativos, hay diferentes estándares de seguridad que por estándar nos referimos básicamente a una especie de guía. Por ejemplo, a las ISO 27000, las normativas o los marcos de referencia NIST. En este caso también el marco OWASP Top 10. También el OSSCP, si mal no me equivoco, que OSSM no sé qué, que es una metodología básicamente es una metodología de una especie de open source respecto a la parte de análisis de análisis o de auditoría. Todas estas son metodologías. Todas estas metodologías a nosotros nos dan una guía.
Una guía de cómo llegar a un punto A o un punto B. Respecto a la parte de seguridad específicamente. Te reitero, la parte de seguridad de la información es proteger confidencialidad, integridad y disponibilidad. La normativa 27001 nos da una serie de controles, exactamente 114. Sí, 114 controles de seguridad y 14 dominios de control. Que si vas al taller, que es gratuito, te recuerdo, los vas a conocer. La parte de física y digital. ¿Por qué? Porque también protege tanto papel. Se puede, en este caso, un papel lo protege. Asimismo, si hay información confidencial, por ejemplo, en este caso, ¿cómo se llama? Este sobre trae información. Si logras descifrar lo que dice, te regaló un acceso a una sesión privada. Entonces, ese papel trae información confidencial. No la que estaba inscrita, obviamente. Pero trae información confidencial. Y si trae información confidencial, eso quiere decir una cosa, que hay que protegerla. Por lo cual, nosotros, en términos de seguridad de la información, debemos de conocer cuál es algo que se llama flujo de información o el ciclo de vida de la información. Que es saber dónde nace la información, como en este caso, dónde nace y dónde se almacena prácticamente. Y todos los procesos que están dentro. Con lo cual podemos resumirlo a esto que se llama, aparte de ciclo de vida de información, básicamente es el ciclo de uso. No me acuerdo del concepto como tal, pero el tratamiento que se le da a la información, todo eso nosotros debemos de conocerlo. En términos de seguridad de la información, te reitero. En cuestión de ciberseguridad, es la protección en específico de los ataques específicos. Que es la parte de un ataque de ransomware, de un ataque de malware, de un ataque de negación de servicio distribuido, de un ataque de phishing, de un ataque de ingeniería social, etc. La seguridad de la información no habla de ataques. Habla en general, habla de hay que proteger la información, de evitar que en este caso se vea comprometida con divulgación. Nada más, pero no hace referencia a un ataque. La cuestión de la ciberseguridad, sí. Y en términos específicos de seguridad informática, la diferencia de los otros dos es que se encarga de la parte de la protección de los activos o de los equipos. Esto es un activo o es un equipo. En este caso yo implemento metodologías, yo implemento tecnología, a lo mejor yo implemento políticas de seguridad para proteger el equipo como tal. En este caso, este equipo. Oye, poniendo un paréntesis, imaginemos, yo voy a implementar una política para evitar que estos equipos salgan de la oficina porque si no se los roban. Ahí yo estoy protegiendo o estoy implementando controles o políticas para proteger el equipo. Pero, en este caso, en términos de seguridad de la información, se toman en cuenta las dos cosas. Equipos e información. Este equipo es muy probable que tenga información. Por lo cual, ¿qué hay que hacer? Es necesario implementar controles para proteger el equipo, que puede llegar a ser como tal esa política que hacía mención, pues no salen los activos. Pero, adicional, nosotros tenemos que proteger la información. ¿Qué controles nosotros vamos a aplicar para la parte de la protección de la información? Bueno, para eso se deben de conocer cuáles son esos principios de seguridad de la información y cómo realmente se aplican. No solamente es decir, ok, pues tenemos confidencialidad, integridad y disponibilidad y eso hay que aprendérselo como un contexto general, por así mencionarlo. No se trata de eso. Se trata de realmente conocerlo por una razón. Porque hay distintos puntos y diferentes tipos de controles que nosotros implementamos a raíz de cada uno de esos principios. Ejemplo, si yo aquí tengo información confidencial, ultra confidencial, supongamos, no hay nada ahí. Tenemos información ultra confidencial. Parte de las cosas que podemos hacer es, bueno, si hay información confidencial, vamos a aplicar mecanismos de autenticación. Para, si alguien se roba el dispositivo, tenga, en este caso, que acceder o ingresar un usuario y una contraseña, y adicional a lo mejor, si este dispositivo trae lector de huellas digitales, ponga su huella digital para validar que es la persona que realmente tenía la autorización para hacer uso de esa información.
Ok, ese es un método o ese es un mecanismo para proteger la parte de la confidencialidad. Otro mecanismo para proteger la parte de la confidencialidad es el tema del cifrado. A lo mejor, pues bueno, no pasa nada porque la persona que se robó el dispositivo no necesita acceder como tal al equipo. Saca o extrae la tarjetita, extrae la tarjeta y a raíz de ahí saca la tarjeta SD o la tarjeta de almacenamiento, la pone en su equipo y puede acceder a la información. Por lo cual, a lo mejor implementamos un mecanismo, pero resulta que se vio comprometido o no sirvió de nada porque había otro punto que no se tomó en cuenta. Ese término en específico se le llama o se le denomina como esto que a veces suena como que de flojera, como seguridad en capas. Si una capa de seguridad falla, la otra debería de tratar de funcionar o de proteger. ¿El cifrado qué va a hacer? Pues en este caso, si alguien hace uso de esa, saca la tarjeta, pues que la información no la pueda acceder a menos de que nosotros ingresemos ese usuario y esa contraseña. Adicional a esto, ¿qué otras cuestiones podríamos tomar en cuenta? La parte de los controles de acceso o de la cuestión de la autorización, que es básicamente nosotros saber quién tiene o vaya, simplemente los permisos. Oye, pues a lo mejor sí pudo acceder a al dispositivo, pero resulta que no tenía los permisos necesarios para poder ver la información a través de un dispositivo móvil. Esa también es una opción. Todo eso se implementa a través de mecanismos de seguridad, obviamente, que son tecnologías y demás cosas. En este caso, el punto en principal es, nosotros debemos aprender a utilizar metodologías, no aprender a utilizar herramientas. Por ejemplo, lo que te he mencionado, yo no he mencionado ni una sola herramienta. Lo que se hace después es, ahora sí, acudir al mercado laboral, al mercado de marcas y ver quién cumple o quién me puede ayudar a cumplir con esos requerimientos que yo acabo de hacer mención. Eso es específicamente lo que se debería de realizar en un deber ser. En cuestión de resumen, te puedo, en este caso, hacer mención. De nuevo, en términos de sistemas operativos, da exactamente igual el que utilices, pero en ambientes corporativos vas a encontrar más Windows. Por lo cual, como recomendación, aprende a utilizar Windows y si es Windows Server con la parte de un SQL, muchísimo mejor. En términos de Linux, da exactamente la distribución que utilices. Sea Debian, sea Ubuntu, sea CentOS. Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia va a ser el entorno gráfico de cada una. Lo que importa realmente en Linux no es el entorno ni que lo pongas bonito. Da exactamente igual. Eso no sirve absolutamente de nada laboralmente. Lo que realmente sirve es que sepas utilizar la consola de comandos para poder realizar procesos sencillos. Crear, eliminar tareas, crear archivos, eliminarlos, modificar carpetas, modificar archivos, mover, clonar, copiar, etc. Todo eso realmente es lo que es, en este caso, necesario. Eso al menos en términos de sistemas operativos. Programación no es necesaria, pero sí te ayuda. Eso te lo puedo garantizar. No es fundamental para aprender seguridad, pero sí te ayuda bastante en diferentes cuestiones. No es obligatorio, si no vamos a ir obviamente a cuestiones donde requiera realmente desarrollo, pero no es en este caso necesario aprender temas de desarrollo. Y el último punto es importante tomar en cuenta. Si quieres aprender realmente seguridad, necesitas... otro de los puntos es, no necesitas aprender a atacar para aprender a defenderte. Eso es absurdo. A la persona que se le haya ocurrido tal... ¿cómo se llama? Tal frase. No sé quién haya sido. Espero, si me escucha, ponte en contacto conmigo y con todo gusto platicamos. Estaría interesante el saber el porqué de esa filosofía. Pero realmente no es necesario. No es necesario aprender a atacar para aprender a defenderte. Hay muchos marcos que nos pueden ayudar en la cuestión para la identificación de cosas muy simples. A lo mejor
si eso me lo hubieras hecho hace 20 años, pues sí, ¿no? Sí es importante saber, en este caso, cuáles son las cosas que yo debo de conocer en mi organización para poder protegerme. Pero ahorita ya no, ya todo está en internet. E inclusive la parte de la seguridad defensiva, todo está en internet. El detalle es cómo hacemos para aplicarlo. Entonces, no es necesario saber temas de pentest o de hacking ético para poder decir que estamos en la parte de seguridad. De hecho, si tu enfoque en especial es temas de hacking ético, pues está bien. Digo, es completamente válido, pero no es necesario aprender temas de pentesting o de hacking ético para decir, ya ahora sé defender. ¿Por qué? Porque de todas formas necesitas saber qué tipo de controles vas a poder implementar respecto a algo en específico. Y en este caso, pues vas a tener que terminar por aprendiendo temas de seguridad defensiva ahora tú. Por lo cual vas a hacer dos puntos. Bueno, estaría bien, aprenderías un poco más. No me acuerdo cuál fue el otro punto que hice mención. A ver, era 1, desarrollo, el sistemas operativos, el tema de hacking, de hacking ético. No me acuerdo en este caso cuál era el otro punto. Pero bueno, en fin, da igual. Eso es lo que te quería compartir. En específico, el día de hoy. Porque sí ha habido bastantes, de repente, personas que nos hacen mención. Oye, ¿qué lenguaje? ¿Qué sistema operativo? ¿Aprendo o no aprendo pentest o hacking ético? ¿O aprendo a comprometer, mejor dicho, infraestructura? Hay muchas cosas sobre las cuales sí es necesario, mejor dicho, aprender. Pero en este caso hay algunas otras en las cuales estamos enfocando mal. O sea, realmente considero que todos tienen la posibilidad de discernir y de pensar por sí mismos. Yo les comparto como tal, desde mi experiencia, las cosas que me han funcionado y que no me han funcionado. Las que me han funcionado precisamente para que pues, se ahorren una cantidad de tiempo enorme. Y las que no me han funcionado también para que digan, bueno, pues si no es por aquí, a lo mejor es por el otro lugar. Déjame voy por aquel lado, ¿no? Esa sería la intención. Si quieres intentarlo, adelante. Digo, no pasa absolutamente nada. Te estoy ahorrando a lo mejor unos meses o inclusive unos años de tu vida. Pero eso ya será decisión específicamente tuya. Si en este caso, si lo tomas como recomendación o no pasa absolutamente nada. Yo te doy los consejos, tú los tomas, tú los pones en práctica. Y te reitero, hay un taller. Ese taller es completamente gratuito, no tiene ni un solo costo para ti. Y de hecho está realizado con esa intención. Te reitero otra vez las fechas, 10 de octubre de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Más o menos, creo que a lo mejor inclusive dura menos. Y el día 24 de octubre de 6 de la tarde a 10 de la noche. Son en sábados, porque hubo quienes nos dijeron, oye, ¿por qué no haces algo para nosotros los godines? Literalmente sí me dijeron, no se me ofendan, amigos godines. ¿Por qué no haces algo para nosotros los godines? ¿Por qué nada más entre semana? Y yo le dije, no, son en sábado. Y luego ya, es como que ya fue esa persona amiga otra vez. Entonces, están esos. Digo, es un taller de orientación vocacional en temas de ciberseguridad. Aunque termina siendo seguridad de la información, pero como en este caso marketing, pues decimos que es ciberseguridad. Pero es seguridad de la información. Todo termina en proteger información. Absolutamente todo. Amigos pentesters y ustedes también cumplen un papel importante en la parte de la seguridad de la información. Entonces, pues todo es seguridad de la información. Quieran verlo o no así, todo es seguridad de la información. Te reitero, yo te paso los consejos, tú los tomas, tú sabes si los tomas o en este caso no los tomas. Yo no me reí porque luego hay gente que dice que mi risa es mala y no le doy seriedad a las cosas. Considero que estuve bastante serio e inclusive me sentí un poco raro. Pero bueno, eso es todo lo que tenía por compartirte. De igual forma, estimados, realmente o de forma nueva, agradeciéndoles a todos
no de forma nueva, sino simplemente agradeciéndoles a todos por sus atenciones, siempre tan atentos. Les reitero, siéntanse con la libertad, en este caso, pues ahí de repente de decir, mira, estoy escuchando a este güey, etiquetarnos ahí en Instagram sin ninguna especie de problema, @y ciberseguridad. Etiquétenos, no pasa nada. Y si quieren iniciar, en este caso, una charla sin problema. Inclusive, les hacemos la invitación a ti, amigo, amiga, que nos escuchas desde donde nos escuches. iTunes, Spotify, Google Podcast también. Por ahí, en este caso, por ahí la llevamos también. Plataforma principal, Spotify. Pero, en este caso, independientemente de donde nos escuches, inclusive te hacemos la invitación. A andar por acá. Si quieres aventarte una plática. Me gusta platicar con la gente. Entonces me gusta platicar. Inclusive podríamos hablar de temas medio interesantes. Que podrían ser como pues las dificultades que tengas. A lo mejor en términos de seguridad. Y lo podemos hacer una especie de mentoría. Consultoría. Pero tomándolo en cuenta como un potencial sesión de podcast. Entonces, si quieres esa sesión privada y que adicional, en este caso, sea compartida por todos y con todos, solamente tienes que hacer algo muy simple y es, toma una fotografía, aunque inclusive no la estés escuchando, pero toma una fotografía donde supuestamente estés escuchando una sesión de podcast y ve etiqueta en Instagram y nosotros ponemos a votación. Y a partir de las votaciones, ya en este caso, pues nosotros te llamamos, ¿no? Ya me reí. Chale. Lo intenté. Ya nosotros te hacemos el llamado y pues con todo gusto. Ya tienes una sesión y adicional, pues sales en el podcast feo que no debería existir en cuestiones de seguridad de la información. Todo es seguridad de la información, amigos. Absolutamente todo trabaja en torno a la seguridad de la información. Y si no me creen, todo funciona. Inclusive aquellas personas que también amablemente y de forma grandiosa nos ayudan en la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos, funciona para la parte de la protección de los activos físicos. Pero eso, reitero, lo podemos ver a detalle en esto que se denomina o que se llama taller de orientación vocacional, completamente gratuito para todos ustedes. Enlaces se los voy a dejar también en las descripciones. Quiero agradecerles a todos los que nos escuchan desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias, amigos de la Ciudad de México. Espero poder andar por allá y probar esos deliciosos tacos al pastor con su piñita. Sumamente deliciosos. Amigos de Nuevo León, ¿cómo andan, Ingao? Los amigos de Nuevo León, Monterrey, muy bien, Guadalupe, San Nicolás, Apodaca, no sé qué lugar sea ese tan exótico que suena Apodaca. Jalisco, muchísimas gracias, amigos de Jalisco, Veracruz, Puebla, Sinaloa y Estado de México. Suena peligroso desde donde nos escuchan. Ciudad Nezahualcóyotl y Ciudad López Mateos. Muchísimas gracias a los que nos escuchan desde por allá. También España. Les tengo que agradecer. Igual Valencia, Madrid, a los que nos escuchan de Andalucía, Cataluña. Si ya se quieren retirar, no pasa absolutamente nada. Ya se acabaron. Ahorita es hay yo soy una persona que nace, crece y básicamente sigue en el mismo entorno. Soy una persona que podemos denominar es de barrio. Por lo cual hay una canción, no tenía nada que ver con esta sesión, pero se llama La Cumbia de los Saludos. Yo la escuché por los vecinos literalmente, entonces considero que no estamos tan mal. Esto es básicamente ese pequeño fragmento final, es como esa especie de Cumbia de los Saludos, pero en versión temas de seguridad. Chile, Estados Unidos, Colombia, Perú, República Dominicana y Argentina. Muchísimas gracias, la verdad, a todos. Y a las... ¿recuerdan la semana pasada que les había hecho mención? Bueno, las semanas pasadas,
que ya éramos 5 o 6 personas. Bueno, ya somos 73. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad es bastante gratificante estar por aquí, poder compartirles un poco de esto. Y la de la sesión no es broma, ¿eh? O sea, la de la sesión es completamente real. En este caso, tómate una fotografía como que estás escuchando esta porquería de podcast. Nos etiquetas en Instagram y dices, quiero que participar. Y en este caso, todo. Ya a partir de ahí tomamos nosotros screenshot o agregamos. Obviamente, si nos etiquetas, nos da la posibilidad de agregar a la historia. Y con ello, ya nosotros tenemos la posibilidad de diferir quién sí y quién no va. Bueno, no nosotros, ¿verdad? Lo va a decidir en este caso la gente. Vamos a poner ahí de que esta persona se merece la posibilidad de participar por esa sesión de mentoría privada. Y tú preguntas lo que tú quieras. Literalmente preguntas lo que tú quieras. Entonces, con esa sesión de mentoría privada, pues ya tú tendrás la posibilidad. Si la gente te lo permite y no es demasiado envidiosa para ello. Muy bien. Muchísimas gracias. Participan obviamente pues todos los países, como pues, estamos en cuarentena y demás. Y se puede hacer remoto, participan todos los países. Por lo cual, adelante. Nada más, pues nos ponemos de acuerdo con el horario. Porque pues obviamente hay diferentes usos horarios. Entonces, eso es todo. Nos estamos viendo y nos estamos escuchando en la próxima sesión. Y espero verte. Espero ahí después estar compartiendo ideas en cualquiera de las 2 sesiones del taller que vamos a estar teniendo, territorios de orientación vocacional. Si no tienes la menor idea de nada, si no tengo idea, Alejandro, de hacia dónde ir, no sé si seguridad en redes, no sé si seguridad en servidores, en bases de datos, en desarrollo, pues en lo que quieras, te inscribes, enlaces en la descripción y eso es todo. Eso es todo lo que hay que hacer. Sin embargo, muchísimas gracias nuevamente y nos estamos viendo.